Sí, gracias por esa pregunta, porque creo que es muy importante considerarla en términos de releer estos contextos, ¿no? O de cómo la pandemia nos ha hecho releer los contextos. Y en ese sentido, bueno, puedo ir hacia atrás. El 2021, perdón, 2020 fue totalmente, no sé si decir novedoso, pero fue un shock. El tema de la pandemia nos pegó fuerte. Tuvimos que cultivar la capacidad de adaptación de manera enorme y creo que fue un trabajo de todas y todos, o sea, la comunidad entera tuvo que adaptarse, quienes entraban al programa y en general a todas las carreras de pregrado también tuvieron que adaptarse a esta nueva modalidad. Y yo creo que el 2021 en ese sentido fue distinto porque quienes entraban y quienes estábamos adentro también, ya teníamos un bagaje en cuanto al tema de la no presencialidad o las clases telemáticas. Entonces, creo que hubo una cohesión distinta, una comprensión de la situación muy distinta y que claramente se vio reflejado también en prácticas, ¿no? En cómo se hacen las clases, en qué tan cómodo o cómoda te sientes en las clases, en cómo estudiantes reciben las clases. Yo también creo como para salir un poco de este estado de emergencia a otro estado, a poder como proyectar cosas, ¿no? Creo que hubo un poquito más de eso, quizás no del todo, no todo lo deseable, pero sí, creo que salimos de un poquito de ese estado de emergencia. Claro. Bueno, yo creo que una cosa que se potenció enormemente es el cómo se facilitó que personas que no son de Santiago pudiesen estar en las clases, ¿no? Eh, en el fondo el asunto de lo telemático habla un poco de esta idea de la ubicuidad, ¿no? De poder estar en distintos lugares en un mismo momento. Y creo que de alguna manera quizás hay cosas que van a permanecer así, ¿no? No todo fue terrible en el sentido de solamente estar en este estado de alerta y qué sé yo, sino que creo que se descubren nuevas maneras de relacionarse, tanto dentro del aula como fuera del aula. Entonces creo que ese acceso, esa como facilidad de acceso a las clases y a otros contenidos que pueda ofrecer la universidad o a otros espacios que pueda ofrecer la universidad, se han ido potenciando gracias a lo telemático. Yo creo que ese es un asunto. Y también creo que hay ciertas prácticas artísticas que encontraron en lo telemático un nicho, ¿no? Que si bien no es nuevo, a secas, es nuevo en el sentido de que abrió nuevos espacios de relación también. Y esos espacios de relación a su vez afectan también de buena o mala manera, yo creo que hay cosas muy buenas, sí, el cómo se generan nuevas iniciativas. Bueno, retomando un poco lo del año pasado, yo creo que es difícil leer este contexto, entendiendo el contexto como el contexto pandemia, 2020 y 2021, creo que es necesario siempre leerlo como un todo y que es un todo que ha ido variando en ciertos detalles y otras cosas que no son tan detalles. Eh, Me remonto de nuevo al 2020. Creo que el 2020 hubo como un frenesí de poder generar contenido de todo orden, ¿eh? No solamente artístico, sino que de otro orden también, para la red, para poder existir relacionalmente en lo telemático. Yo siempre me pregunto qué habría sido de nosotras y nosotros si esta pandemia hubiese sido sin la infraestructura de Internet. O sea, no sé qué habría pasado. Me imagino que ahí uno puede ir a la historia hacia atrás y ver otras pandemias. Pero, pero en el fondo, teniendo estas herramientas, estas tecnologías de red que nos permiten relacionarnos a través de la pantalla,
pienso que pasó eso en primera instancia. Y llegó un minuto en que empezamos a agotarnos de tanta información. Creo que pasó eso también. Digamos que a fines del año pasado. Entonces yo diría que el 2021 un poco también volviendo a esta idea de que ya salimos de este estado de hiperemergencia a uno de emergencia más tranquilo quizás, ya no tan emergente de hecho, creo que se tranquilizó eso y empezaron a aparecer pequeñas alertas, no pequeñas alertas, pequeñas iniciativas que tendían más bien a volver hacia lo presencial, ¿no? Eh, Creo que también a propósito de ocupar estas tecnologías volvimos a releernos en cuanto a cómo nos relacionamos. Entonces entendimos también de alguna manera que esa relación es mucho más compleja, esa relación física, digo, directa, es mucho más compleja que estar hablando, ¿no? No es solamente la voz, no es solamente lo que digo con palabras, no es solamente lo que veo, sino que nos podemos relacionar o nos relacionamos en multidimensionalmente. Y esa complejidad es la que nos empezó a hacer falta, diría yo. Y nos dimos cuenta de cómo relacionarse a través de la pantalla y cómo relacionarse en vivo y en directo. Entonces, creo que este año se ha tendido a, ojalá, dar espacios físicos reales dentro de lo posible, dentro de lo que nos permiten estas fases de protocolo COVID. Y, por ejemplo, no sé, se reactivaron exposiciones en el Museo de Arte Contemporáneo, un poco yendo a los espacios que son de la universidad. Y nada, todo ese tipo de cosas creo que la comunidad lo agradeció un montón. El poder volver a entrar a los museos, volver a entrar a las galerías y a otros espacios de exposición, de difusión y de activación del arte. El concepto mismo, o sea, yo creo que el concepto se mantiene tal cual lo conocemos. Lo que sí creo que ha cambiado y que ha evolucionado el cómo lo entendemos, un poco por lo que decía recientemente, ¿no? O sea, en el fondo hay que pensar que el concepto de interfaz se refiere justamente a la mediación, ¿no? Que de hecho hay otra pregunta ahí, puedo estar haciendo un spoiler, pero hay otra pregunta que se refiere a lo medial y creo que son dos cosas que están íntimamente relacionadas, porque justamente el concepto de interfaz alude a este intermedio, a cómo nos vinculamos, cómo somos mediados y mediadas para vincularnos con lo otro. Y en ese sentido, bueno, justamente el que nos estemos relacionando profusamente con mediados y mediadas, con un computador, una pantalla, un micrófono, una cámara, un teclado, hace que, bueno, nos comprendamos de otra manera. Entonces esa interfaz durante la pandemia, esa interfaz que es este computador con todos estos dispositivos, eh, como decía anteriormente, hizo que nos releyéramos en cómo nos relacionamos. Entonces, pienso que ese concepto de interfaz, quizás, como te digo, no se movió en su concepción, pero sí se movió en cuanto a cómo nos relacionamos con estas interfaces. Ahora, esas interfaces pueden ser el computador, pero también, por ejemplo, si nos relacionamos presencialmente, una interfaz incluso podría ser un perfume, ¿no? O sea, de cómo nos relacionamos químicamente entre unas y nosotros, ¿no? Yo creo que ese tipo de asuntos es súper importante. La ropa también, o sea, todo habla de ti, todo hace que te comuniques y te relaciones de distintas maneras. Entonces yo creo que en el fondo, ¿qué es lo que cambia? Es en esta vinculación, la importancia que tiene el relacionarlos en estos intermedios. Y me gustaría dar un ejemplo también. Eh, en el fondo, por ejemplo, si estamos en una reunión en telemático, ya se acabó este espacio del intermedio, es decir, cuando se acaba la reunión, tú te quedas hablando con las personas que están, de cosas del diario vivir, de tu casa, de tu familia, de la película que viste, etc. Esas cosas se cortaron. Entonces,
En ese sentido, esta interfaz con las que nos estamos comunicando en este minuto son interfaces muy funcionales, muy efectivas. Bueno, sin duda que el 2022, y espero, va a ser un año de reactivación de la presencialidad, ¿no? Y yo creo que ese es un gran desafío, porque en el fondo uno entra como en una especie de letargo de la presencialidad en estos 2 años, del 2020 y 2021, porque a pesar de todo lo que he comentado, que tiene que ver con esta falta de presencialidad, de todas formas el cuerpo se acostumbra a estar en telemático, ¿no? Un poco lo que hablamos hace un ratito fuera de cámara, cuesta activarse, cuesta calcular los tiempos que uno se demora en llegar de un lado a otro. Personalmente estoy llegando atrás a todas partes porque me cuesta, ¿no? Y entonces yo creo que el cuerpo se acostumbró a estar en este modo telemático, a estar sentada, no sé, 10 horas, 12 horas al día frente a una pantalla. Hasta los ojos yo creo que ya se adaptaron. Entonces el desafío es volver a movilizar, que nos den ganas de ir a los lugares físicos, porque a pesar de que uno puede pensar que todo el mundo quiere volver, pero en el minuto que se dan esos espacios hay veces que conviene más estar en telemático, es más fácil. Estás a un clic de estar ahí, ¿no? En cambio, todo lo otro implica mucho más trabajo, mucho más gasto energético finalmente. Entonces, esa movilización es la que se está pensando desde ya, a todo nivel, sobre todo en las universidades, porque movilizas a mucha gente finalmente. Y para eso, bueno, el desafío es generar espacios que convoquen, generar actividades que convoquen, ¿no? Más allá de solamente lo curricular, sino que desde una manera ampliada, desde lo extensional, desde la vinculación con el medio, que son áreas que yo creo que se vieron muy afectadas con el tema de la pandemia. El programa, primero que nada, hay que entenderlo desde quienes lo integran, ¿no? Desde su inicio, los y las estudiantes que entran al programa vienen de distintas áreas disciplinares, y eso es un punto de partida que es clave, ¿no? Por lo tanto, a partir de eso es que hay que entenderlo como un espacio en donde se cruzan distintas miradas, lo que lo complejiza, pero también lo enriquece. Por lo tanto, también se adquieren competencias que tienen que ver con esa mirada multidisciplinar y quizás hasta transdisciplinar en algunos momentos. También en términos prácticos, uno adquiere herramientas que tienen que ver con cuestiones técnicas, ¿no? Pero no es del todo técnico, en el fondo también hay que entender que cuando uno trabaja mirando las tecnologías, observando las tecnologías y trabajando con este tipo de tecnologías desde el arte, se las está observando y se están usando de una manera ampliada, ¿no? Por lo tanto, adquieres competencias en relación a esta mirada ampliada con las tecnologías, ¿no? Las problematizas, reflexionas en torno a ellas, ya no las das por hecho, por sentado, ya no las tomas desde un lugar práctico como se hace normalmente con las tecnologías hoy en día, y bueno, y siempre en realidad, pero lo interesante yo creo que es eso, logras problematizar algo que normalmente se da por sentado. Eh, También hay una carga desde lo humano y desde lo social muy fuerte, porque en el fondo comprenden las tecnologías en su relación con lo humano, eh, de cómo nos afecta, de cómo nos cambian las tecnologías, ¿no? De cómo construimos tecnologías también al servicio de cuestiones utilitarias, pero que eso no es menor, porque eso también se puede problematizar. Por otra parte, el magíster tiene también una línea que es teórica, que va de la mano con lo práctico. De hecho, cuando uno sale del magíster para graduarse, haces algo que se llama
hace tesis, que no es una tesis escrita solamente, sino que hay un trabajo práctico de por medio, pero ese trabajo práctico va de la mano con la reflexión teórica, por lo tanto también se entregan herramientas de ese orden, ¿no? Hay profesores y profesoras que contextualizan históricamente y teóricamente el asunto de las tecnologías. Eh, y por otra parte, creo que también es importante pensar el programa como un programa en donde también hay una constante actualización, porque cuando trabajamos con la tecnología uno puede estar pensando en la rueda, en el fuego, pero también puede estar pensando en la inteligencia artificial. Por lo tanto, ahí aparece el nombre de nuevos medios, y hablar de lo nuevo es hablar de algo que está en constante actualización, ¿no? Entonces también, por una parte está este peso de la historia, podríamos decir, de la tecnología, pero por otra parte también está esta cuestión más quizás hasta lúdica de poder explorar las tecnologías, sobre todo las tecnologías más nuevas, que están en constante cambio, ¿no? Y cuando uno trabaja con estas tecnologías que son súper complejas, sobre todo mientras más nuevas son más complejas, más como encerradas en sí mismas, más difíciles de leer y de desmembrar, es muy importante la experimentación y el hacer, el estar ahí haciendo, no solamente teorizar, sino que hacer y conocer desde ese lugar.